Somos Mile. Ari y Nela, tres amigas que anhelan alcanzar la santidad. Si quieres unirte en la misión de crear lazos de amor desde lo simple y lo sencillo, Te invitamos a descubrirlo con nosotras en nuestro podcast. Bueno, hola a todos, bienvenidos a nuestro sexto episodio de este podcast que preparamos con muchísimo amor y seguimos con nuestros super invitados especiales que nos tienen súper emocionadas y es que, bueno, hace poco empezamos a hablar acerca de cómo vivimos nuestra fe como jóvenes, ¿verdad? Hoy en día y tocamos un poquito sobre ese tema, ¿verdad? Sobre esta espiritualidad en el mundo de hoy, las ideas que nos venden, escuchando a Mandy en el episodio 5. Y hoy tenemos un súper invitado porque sabemos que tocar un poco sobre la vocación en ese tema de la fe es algo que vivimos en nuestra juventud y que al final tomamos decisiones en esta etapa de nuestra vida. Entonces no podíamos elegir a alguien más especial que el Pater, que es una súper persona en nuestra guía espiritual y en este camino que tenemos como Juventud de Schoenstatt. Entonces hoy tenemos al Pater, que nosotros le decimos así, el Padre Juan Francisco Escobar, que es tico por adopción y que de verdad se ha convertido en una inspiración para nosotros. Bueno, chicas, muchas gracias. Gracias, Nela, Mari, Mile, por esta invitación que lo hago también con mucho cariño. También, por un lado, por el cariño que les tengo a ustedes y a la juventud femenina y masculina y por este gran apostolado, ¿no? Que es atreverse a evangelizar a través de redes sociales, dar testimonio, también dar ese mensaje de Cristo, de la Mater, para otros que lo conocen y otros que no, tampoco no lo conocen. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias, Pate. Y bueno, vamos a empezar con nuestra dinámica de siempre. Entonces, bueno, queremos preguntarle primero qué le diría usted a Jesús si lo tuviera hoy enfrente. Yo le diría, como muchas gracias por todos los dones que recibo, ¿no? Como ese corazón agradecido. Le diría, y se lo dije ayer también, los domingos, como ustedes ya saben, en la noche tenemos comunidad aquí en el santuario y le agradecí por la jornada que tuvimos ayer de sexualidad, agradecido también por las personas que pude acompañar durante la semana. Entonces, ese corazón agradecido por tanta vida, por tanto amor, por tanto fuego, eso yo le diría a Jesús si estuviera aquí. Qué bonito. Nela. bueno, yo hoy justo también le daría muchísimas gracias porque estaba teniendo como todo un tema mental o sea, un tema en específico y como que justo hoy, en la humildad de hoy, fue como que Jesús en serio vino a hablarme a mí, como si yo fuera la única que estuviera en misa y se mostró excesivamente claro y fue como un descanso. Y como que ya me había mentalizado que esta semana iba a ser dura por este tema y tal, y fue como que más bien, fue como no, o sea, estoy aquí y no va a ser como lo tenías planeado, porque aquí estoy yo como para abrazarte. Así que le daría un abrazo demasiado gigante y le daría que muchas gracias por venir a mí de esa forma tan fiel y que o sea, se redujo a mi capacidad humana para entenderlo. Así que le daría muchas gracias. Y Mile. Bueno, yo creo que hoy le daría gracias porque me logré despertar, me costó mucho para ir a clase y que logré pasar la clase bien y ya específicamente la verdad es que me emociona mucho este episodio y me también, como dijo el pater, o sea, me llena de mucho agradecimiento el corazón, sobre todo por el Padre y por todo lo que nos entrega a nosotros todos los días y bueno, los de la juventud que están escuchando, que son de Costa Rica, saben el cambio 360 que se vivió cuando llegó el pater a Costa Rica. Y los que no, probablemente lo escucharán en este episodio, pero la verdad es que yo daría gracias. Le daría muchas gracias por este padre tan bueno y también por la amistad tan buena que he podido tener con él. Y yo también le daría muchas gracias
por lo que vimos este fin de semana, pero también porque como que a veces uno después de una semana cansada está esperando como que, ¿verdad? Llegue el fin de semana y que ya es un poco más tranquilo, como que sale un poco de la rutina de entre semana. Y justo esta semana como que nada más sentí que no se acabó, o sea, siento que nada más era un loop, pero llegó el domingo y como tuvimos la dicha de vivir ayer esta jornada, que aunque estuve súper cansada y aunque la semana iba a empezar unas pocas horas después de que terminó, o sea, como que un rato nada más hizo que todo valiera la pena y que al final, no importa lo que estuviera pasando afuera, como que ese momento me hacía recordar por qué hacía las cosas y que qué dicha que estoy tan ocupada porque lo agradezco y porque tengo salud para poder decir que sí a todo a lo que puedo servir, a lo que las responsabilidades que tengo. Entonces, aunque sea muy cansado, como que yo le diría eso, o sea, que bueno, sí, a veces hay que saber tomar bien las decisiones, pero esas decisiones que ya tomé, que me hacen recordar por qué las tomé, ¿verdad? Y esos ratos que no los cambio por nada, yo creo. Ay, sí. Paréntesis, para los que están escuchando y no son de Costa Rica o de Schoenstatt, ellos tres ayer participaron de una jornada de sexualidad para aliadas y pioneros, que son los que están, o sea, jóvenes que están en el cole. Esa jornada es súper especial, los invito ya a la del otro año. Y si son universitarios, ¿cuándo es? Den la información, no sé. 21 de octubre, ¿Cuándo? probablemente. El 21 de octubre. 20. Ah, 20, 20. 20 de octubre, de 1 a 6 de la tarde en Casa C del Este. Ujú. Ahí lo tienen, o sea, señal directa para ir a apuntarse porque es lo máximo y solo se hace una vez al año. Creo que esto no sale antes, pero bueno, imagínense. Hasta ahí, Ok, no próximo pasa año, nada. 2025. Espérenla en Invitados para 2025. las jornadas del otro año. Ya está. Listo. Pero bueno, entonces, como ya pudieron haber escuchado un poco, el Pater es no el asesor de JF, pero de corazón sí, el asesor de la juventud masculina de Schoenstatt en Costa Rica. Y la verdad es que al final todos somos uno, entonces todos trabajamos como uno para Dios y la Mater. Entonces, ya escucharon que él también está para nosotras y aprendemos muchísimo de él. Pero bueno, queremos escuchar tal vez un poco de usted, Pater, qué le gusta hacer, quién es, ¿verdad? Para que los que no lo conocen que tengan la dicha de adentrarse un poco. Muy bien. Bueno, yo soy Juan Francisco Escobar, padre de Schoenstatt. Pertenezco a ese instituto, a esa congregación. Llevo 1 año y medio más o menos en Costa Rica. Antes, bueno, soy ecuatoriano y tico de adopción, como decía Mari. Eh, Así que llevo 1 año y medio aquí en Costa Rica, en San José, con el encargo de ser ser asesor sacerdotal de la rama de la juventud masculina, más los jóvenes profesionales, rama de hombres, madrugadores, Virgen Peregrina también me toca acompañar, y dos países también, que es Honduras y Nicaragua. Eh, entonces, feliz, contento de estar aquí. La verdad es que me ha gustado mucho. Ha sido un tiempo también muy bonito, muy de renovación. Antes de venir a San José, estaba en Quito, trabajando también como asesor de la juventud, y ahora aquí Dios y la Mater me han pedido venir y ser parte de esta gran familia de esperanza que eh, alberga también la juventud, ¿no? Y como ustedes dicen, aunque no soy asesor oficial de la JF, pero siempre nos topamos bastante en muchas actividades que hacemos en conjunto, y lo cual estoy muy agradecido también por eso. Mm, pues, Sí, la verdad es que sí, es un regalo y a nosotras también, digo nosotras como, ¿verdad? Desde la JF, eh, es un regalo poder tener ese ejemplo de que al final, sí, o sea, responde muchas dudas que tenemos en nuestra juventud, ¿verdad? Que ese acompañamiento para lo que sea que necesitemos. Y justo eso es como mucho de lo que venimos a responder hoy aquí, ¿verdad? En representación de muchas dudas que como nosotros tenemos también
otro montón de jóvenes probablemente tienen que tienen que ver con este discernimiento vocacional en nuestra juventud, ¿verdad? Entonces, bueno, tal vez podemos empezar un poco como preguntándole eso, o sea, ¿cómo llevó usted su proceso de discernimiento cuando, ¿verdad? Estaba en su etapa de juventud y que tuvo que decidir, bueno, no sé, seguir con su carrera profesional o no dedicarse a la vida sacerdotal. ¿Cómo fue ese? ¿Cómo fue su proceso de discernimiento en esa etapa? Sí, hay una foto muy bonita que, bueno, se las muestro nomás aquí por celular después. Creo que algunas la habrán visto. Esta foto de aquí eh, Ah, sí. es una foto de un retiro que tuvimos año 2001. Fue en una ciudad que se llama Cuenca. Yo estoy por este lado de acá, con un suéter medio verde, sin lentes. Después ahí se lo puedo mostrar, ahí el zoom. Ah, Eh, Ahí yo tenía 18 años más o menos y para mí esta foto resalta mi vivencia en la juventud, ¿no? Para mí la época de la juventud fue tan marcante. Yo participaba en cruzados porque mis papás pertenecen al movimiento desde el 89, 90, de esos años. Actualmente son militantes mis papás de la rama de familias y puedo decir que nací con ese ambiente de Schoenstatt, ¿no? Aunque mis papás, aunque yo entré después, pero yo nací con ese ambiente de Schoenstatt y participé en los cruzados, pero fue medio itinerante. Pioneros nunca fui, no tuve la oportunidad ni tampoco tenía tantas ganas de participar en Pioneros, pero ya entrando a la universidad, yo empecé a estudiar ingeniería química. Se armó un grupo de vida en el año 2000, que fue el año que yo salí del colegio y en eso entré a la universidad. Mi grupo de vida se funda el 25 de marzo de ese año, el año 2000, y ahí arrancamos una gran vida que para mí por lo menos me marcó mucho el tema de una comunidad, un grupo de vida. El dirigente también fue parte fundamental. Y eso fue marcante para mí, o sea, el pertenecer, el volver al santuario, eh, eso fue muy, muy bonito y ahí fui creciendo, conociendo a la Mater, conociendo más el carisma de Schoenstatt, eh, conociendo amigos también. Tenía mis amigos del colegio, amigos en la universidad, pero hoy en día puedo decir que mis amigos son los de Schoenstatt, ¿no? Que ahora que si yo voy a Ecuador ahora, siempre me junto con ellos. Me junto con mi grupo de vida y con el grupo con las chicas, que teníamos algunos apostolados que hoy están casadas y que compartimos muchas experiencias, ¿no? Eh, entonces, para mí esa etapa de la juventud fue muy marcante, sobre todo desde el año 2000 al 2003, que fue toda mi etapa universitaria, eh, donde pude no solamente estudiar la carrera, no la terminé, pero para mí esa etapa de la juventud fue fundamental, ¿no? ¿Por qué fundamental? Porque ahí se dio varias cosas importantes. Una de ellas es volver al santuario. Eso para mí fue muy, muy bonito. Eh, Volver al santuario, volver a Schoenstatt y sentir que la mater como que te recibe, ¿no? No te dice, oye, te alejaste mucho ni nada, sino que sentir ese cariño, ese cobijamiento de la gracia que regala la mater en el santuario, de decir Juan o Juanito, como me dicen en la juventud, me decían y me dicen hasta el día de hoy. Eh, Qué bueno que estés aquí, ¿no? O sea, como que la mater me decía, Juanito, qué bueno que hayas vuelto, ¿no? Eso para mí fue marcante, ¿no? Y el grupo de vida también fue una de las experiencias muy bonitas de tener hermanos de comunidad, hermanos
de grupo que te apoyan, que siempre están contigo en las buenas, en las malas, crecer en el camino de fe, del movimiento, eh, tener también diversos apostolados, el tema de dirigente, etcétera, ¿no? Para mí esa etapa de la juventud fue muy, muy marcante. Ujú. Ay, qué bonito, la verdad. O sea, yo creo que se conecta justo con lo que hemos estado hablando, con el tema de por qué la amistad es puente para la santidad y por qué es tan importante vivir como la juventud contracorriente, porque al final es una etapa que, bueno, nosotras estamos viviendo ahorita, pero qué importante es de quién estamos rodeados, ¿verdad? Y que justo lo que nos está contando es como este testimonio de que, o sea, es crucial vivir esa etapa lo máximo, o sea, en muchísima grandeza, pero ¿qué es esa grandeza? ¿Verdad? O sea, lo que nos vende el mundo o esta otra forma de vida que sí que nos trae grandeza, tanto así que es ahí donde encontró la respuesta para el resto de su vida. Y, y también qué bonito que recalque ese volver, porque si hay alguien que está escuchando esto y dice como, uff, no, yo estoy perdidísimo, no sé qué, o sea, que nunca es tarde y que es impresionante como Jesús y María siempre están ahí con los brazos abiertos esperándonos y que lo único que nosotros tenemos que hacer es darles pelota y aceptar, porque es que ellos están ahí, ¿verdad? Y, y yo creo que es, o sea, testimonio así puro de toda la grandeza que trae un sencillo sí, pero que un sí es muy transformador para toda la vida, ¿verdad? Sí, y que ahí, en medio de esa juventud y en medio de esa vida que tal vez, bueno, nosotras ya la conocemos y muchos jóvenes la están viviendo de los que están escuchando, tal vez suena un poco intimidante o no sé, o sea, incluso puede ser raro pensar que alguien va a estar pensando en ser sacerdote, o sea, se lo va a estar cuestionando, ¿verdad? Como que mucha gente piensa Ujú, que es algo que le pasa a los santos o que le pasa como a uno en un millón, ¿verdad? O no sé, o que es un joven más reservado, más callado, que no vive de lo cotidiano. Entonces, tal vez cuéntenos un poco cómo fue, o sea tal ujú. vez en qué estado de vida estaba en el momento en el que se dio cuenta de que tenía que cuestionárselo y, y cómo fue, o sea, ese momento en donde se lo empezó a cuestionar, ¿verdad? Sí, todo empezó el 2001, justo en esa foto que les mostraba, y una foto, eh, para los que nos escuchan, es una foto donde estamos, típica foto que te tomas después de una jornada, un retiro, foto de la juventud con el asesor y la máter, ni sé qué. Ese retiro en el año 2001, surge una pregunta en el interior. Yo salí el año 2000 del colegio, en enero, eh, entré a la universidad, y empecé ahí mi camino en Schoenstatt. Ese mismo año hice la Alianza de Amor, lo cual para mí fue muy raro porque yo pensaba que para hacer la Alianza de Amor deberías tener 2, 3 años mínimo en Schoenstatt, en la juventud, y después, para mí la Alianza era pasar a grandes ligas, o sea, no es así, bueno, Pater, ven y haz la alianza. No, no, no. O sea, para mí algo muy serio. Mm. Pero me acuerdo ese año, en julio, nuestro dirigente nos dice, muchachos, el asesor, en ese momento el padre Eduardo Ausa, nos invita a hacer la alianza. Y yo decía, ¿pero cómo? O sea, ¿por qué nosotros si estamos recién iniciamos en marzo y nos están pidiendo ahora ya meternos de cabeza al tema de la alianza? Y nos descolocó, a mí me descolocó, y bueno, ahí conversando con mi dirigente y después con el padre, que fue una vez a una reunión, nos planteó esta idea, esta propuesta, y bueno, el grupo dijimos sí.
Nos preparamos, toda la preparación fue muy bonita e hicimos la alianza el 8 de diciembre del 2000. Ese día para mí fue un hito muy importante porque era reconocer, ya lo veo desde ahora, ¿no? Ya con los 24 años después, Mm. ver cómo la mater, por un lado, sigue siendo fiel y uno también con sus luces y sombras, uno le dice sí a esa fidelidad, ¿no? Hasta ahí todo bien, ¿no? La vocación no entraba en mi espectro mental. Yo no quería, no tenía pensado ser cura, ser sacerdote. Tenía muchas ganas de tener una enamorada, de casarme, de tener hijos, una familia, viendo también la familia de mis papás, o sea, que hasta el día de hoy están súper bien y tienen un lindo matrimonio. Pero 2001, este retiro de la foto que les mostré, surge en mi interior una pregunta de cómo servir más en la juventud, cómo servir más en la JM, cómo poder ayudar. Ya había experimentado esta hermandad, el ver otros jóvenes en la misma edad, otros jóvenes un poquito más grandes, eh, entregados al santuario. Empecé a tocar guitarra porque, como ustedes saben, me gusta mucho la música y después encontré en eso un camino de oración. Y esa pregunta empezó a sonar ahí, ¿no? ¿Cómo servir más en la juventud masculina? Eso me dejó intranquilo en el retiro. Yo como que me llevé del retiro de aquel año ese cuestionamiento y lo fui como de a poco, salía en mi mente esa pregunta, hasta que a finales de año, de ese año 2001, esta pregunta me empieza a incomodar, ¿no? Como algo misterioso, ¿no? Entonces me acerco al padre Eduardo, tenía como, yo creo que es típico de la juventud, ¿no? Que uno como que quiere hablar con el padre, pero no sé si hay la confianza y todo. Pero bueno, al final me atreví y hablé con el padre Eduardo y empezamos a hablar del tema, ¿no? Empezamos a hablar de, entonces me dio unos cargos de ser dirigente de cruzados, más adelante dirigente de pioneros, después me metió en el coro porque justo esos años, el coro que estaba, que ya era jóvenes más grandes, profesionales, y ya pasaban a otra etapa y él quería renovar el coro. Entonces, como vio que tocaba guitarra, en ese tiempo no cantaba, me metió ahí en el coro. Entonces, yo me sentí muy grato en esa parte porque decía, bueno, esta es mi manera de servir, ¿no? De ayudar, de poder a los más pequeños, sobre todo a los cruzados, poder ser ejemplo y que ellos también puedan conocer desde el mundo de la infancia, enamorarse de Dios y de la Mater. Pero aún así no respondía bien esta gran inquietud, ¿no? Me quedaba corto, me quedaba como muy pequeño los gestos de solamente servir en ciertos apostolados dentro de Schoenstatt. Mi grupo de vida, a su vez, tenía un apostolado con las Hermanas de la Caridad. Me gustaba mucho atender a los abuelitos. Eh, Simplemente íbamos, ayudábamos a curar heridas a los abuelitos, a rasurarlos, a afeitarlos, a darles de comer. Y eso para mí también era un signo de servicio que iba haciendo que esta pregunta fuera casi como un hoyo negro interior, como que me consumía, ¿no? Nuevamente fui donde el padre y le dije, oye, mira, esto me pasa, me sigue pasando, dice qué. Y al final de ese año me dice, ¿y no será que el Señor te llama a una vocación más grande? ¿Y cuál? Le digo, o sea, ¿qué vocación? Es la sacerdotal, ser sacerdote. Y Wow. yo ahí dije, negativo, no puede ser, o sea, no, sacerdote yo, o sea, no, o sea, yo decía, no, pero, o sea, y yo obviamente admiraba y admiro mucho a los sacerdotes, pero yo decía, yo sacerdote,
si no tener una mujer, no tener familia, algo sabía de los padres de Schoenstatt que se iban afuera a estudiar, dejar mi país, dejar mi ciudad, dejar mi carrera. Y yo decía, no, no. Y yo me alejé, o sea, como que dije, gracias padre, y no, no, dije, o sea, yo la verdad entré en pánico, o sea, como decían, nada que ver que me planteé en el tema vocacional, ¿no? Eh, y yo dije, bueno, esto no pasó, sigo con mi vida, mis estudios, no voy a darle cabida en mi mente la parte vocacional. Pero ahí la Mater hizo de las suyas, yo creo, y usó al padre Eduardo, que me metió ese bichito, ¿no? Como que pegó en el corazón esa gran pregunta y no me dejaba tranquilo, ¿no? Ujú. Una de las cosas que yo decía, bueno, para sacarme esto en mente, bueno, obviamente es conocer a una chica. Eh, entonces, bueno, yo me enamoro y bueno, con esto saco, como se dice mal popularmente, un clavo saca otro. No es un buen consejo, pero en la juventud, decía, pensando como joven, decía, bueno, esto lo saco con otra cosa. Ahí conocí a una chica, vamos a dejar solo el nombre ahí en el anonimato, para no... y ella también era parte de la juventud, eso me gustaba mucho. Ella era de la JF, creo que también fue dirigente de Apóstoles y coincidimos en el apostolado de la misa de niños. Ella era dirigente, yo era dirigente de Cruzados, eh, y ahí nos coincidimos en conocernos, ahí hubo ahí un flechazo, ni sé qué, y empezamos a salir y todo lo que ya ustedes saben, ¿no? Eh, y bueno, al final nos amarramos, seguimos, fuimos novios por un tiempo, pero aún así yo sentía que aunque estaba con ella y aunque mentalmente yo me ponía esa imagen, ¿no? Un clavo saca otro. Aún así, la pregunta de por qué no el sacerdocio o esto que me dijo el padre seguía ahí presente, ¿no? Seguía presente en mi corazón y que estando con ella, donde yo decía, aquí estoy en plenitud, no me dejaba tranquilo. Eh, Cuento corto, claro, pasan los años, eso fue el 2002, 2003, eh, yo decido como, vuelvo al padre Eduardo, y le digo, bueno, que todavía tengo esta inquietud y él sabía que ya estaba con esta chica, etcétera, y todo, entonces, eh, pero que no me dejaba tranquilo esta pregunta y al final él me dice, mira, si quieres sacarte la espina del corazón, tienes que hacer un discernimiento, tienes que entrar en un proceso de discernimiento y para eso tienes que estar solo, lo cual me ponía en una encrucijada bastante fuerte. De decir, bueno, aquí tengo que ser fuerte, valiente y cortar. O sea, no podría discernir la vocación sacerdotal si estaba con una persona, ¿no? Era muy incoherente. Sí, reconozco que a veces jugaba a doble punta, debo reconocer, porque uno es humano también, eh, pero al final me di cuenta que sí, tenía que cortar y me acuerdo patente, fui a la casa de ella, ya decidido, eh, teníamos que hablar, fui a su casa, le cuento esto, que tenemos que terminar porque estoy o quiero entrar en un proceso de discernimiento vocacional y es para ser sacerdote. Ahí lloramos los dos, o sea, fue todo.
fue todo un tema fuerte para mí, obviamente también para ella, y, y bueno, terminamos muy bien, y yo fui a mi casa y lo primero que pensé fue esta decisión, o sea, primero fui a mi casa y dije, ¿qué hice? O sea, ¿qué, qué decisión tomé? O sea, corté con esta chica y yo decía, bueno, si esto va en serio, ya esta primera decisión es un indicio o es una primera manera de ir aceptando una realidad, ¿no? Que tenía que estar solo para poder diseñar. O sea, era fuerte esa decisión de cortar con mi novia y para empezar otra cosa. Fueron días muy turbulentos, digamos, ¿no? Pero bueno, ahí iniciamos ese proceso tan bonito, tan fuerte también de confrontar, ¿no? La vocación, confrontar el llamado de Dios. Yo creo que ahí los primeros ejercicios eran como de dónde viene esta vocación, como las vivencias, los hitos personales que uno tiene dentro de la vocación y también como el experimentar la soledad. Trabajamos mucho el tema de la soledad, porque como ustedes saben, el sacerdote, por más de que viva en comunidad, es una vocación solitaria, o sea, a diferencia del matrimonio que tienes a tu esposo o a tu esposa, ¿no? La soledad la llenas con el Señor, la llenas con la Mater. Entonces, para un joven de aquel entonces era muy difícil, ¿no? Confrontarse que tenías que irte afuera a estudiar, a Chile, confrontar que tenías que dejar a tu familia. Un tema era mis papás, cómo lo tomen ellos también. Ujú. Eh, el tema de la mujer también, o sea, cómo eh, voy a vivir sin una mujer y también cómo me voy a desenvolver después, ¿no? Con el tema de la mujer. Bueno, fueron cuestionamientos que fue muy interesante. Wow. Wow. Bueno, yo es la segunda vez que escucho siempre se me salen las lágrimas, o sea, pero me encanta, o sea, me encanta porque, o sea, gracias, Pater, por contarlo de una manera tan sencilla Ujú, y abrir su corazón en contar cosas que, o sea, que son parte del proceso, pero que quizá si una persona entra, puede pensar que solo le va a pasar a esa persona o que es raro o que está mal, ¿verdad? O sea, el tema, por ejemplo, del noviazgo es como, ¿verdad? Una de las preguntas que teníamos o que yo creo que es muy recurrente es, ¿puedo sentir la espina y tener novio en mi caso, ¿verdad? ujú, Y que son cosas, o sea, son cosas incómodas, ¿verdad? Pero que si no escuchamos a otras personas es como que quizá, no sé, nos puede echar para atrás o más bien empujar. Y, ujú. y de verdad que, o sea, gracias. O sea, cada vez aprendo mucho de este testimonio Sí, y de la forma en la que lo cuenta, que es muy cercana al final. Es lo que digo, como que no se acompaña y como que, ¿verdad? Es ejemplo de lo que verdaderamente pasa y eso, por lo menos yo lo valoro un montón, que quizás sin darse cuenta me ha ayudado un montón, ¿verdad? Porque no, o sea, es que creo que es, o sea, es un camino. Yo siempre digo que el camino de seguir la voluntad de Dios es el más bonito, el que definitivamente va a traer, como lo decía antes, más grandeza, pero definitivamente el más confuso, o sea, y donde uno tiene que pedir mucha intercesión para poder ir verdaderamente aprendiendo y descifrando y discerniendo al final qué es eso que, ese sueño que Dios quiere para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y me pongo a pensar yo y al final lo difícil que fue en ese momento y como lo que usted nos dice, o sea, bueno, es algo que pasó hace mucho tiempo, pero bueno, devolviéndose al momento en el que pasó, para alguien que lo esté pasando en este momento, para alguien que esté apenas cuestionándose, como di, esa pregunta que al final da mucho miedo, porque yo creo que lo principal que da es miedo, así como cualquier otra, así como también probablemente empezar un noviazgo, etcétera, o sea, como que nos va a dar muchísimo miedo, pero
no sé, me pongo a pensar incluso en eso, o sea, que al final ese miedo madura y se transforma en algo chivísima que es, y el regalo que tenemos ahorita, nosotros que tenemos la bendición de tenerlo cerquita y que, bueno, en el momento, las personas que lo tuvieron cerquita antes de aceptar ser parte de esta comunidad, bueno, también lo tuvieron. Y yo, no sé, tal vez como que me puse a pensar el conflicto principal, que yo creo que ayer lo hablábamos un momento, bueno, es eh, como el anhelo de ser papá, por ejemplo, o mamá en el caso de nosotras. Eh, Como tal vez, ¿cuál es el mayor consejo que usted tal vez le daría al pater de hace muchísimo tiempo en tener que renunciar a ese anhelo de querer formar una familia, ese anhelo de querer ser papá, eh, ¿verdad? Que yo creo que es lo más difícil, o sea, bueno, me encanta la idea de formar parte de una comunidad de la vida consagrada, pero también me encantaría poder ser mamá o papá, ¿verdad? Entonces, no sé, es como lo que a mí más me llama la atención, cómo responder a esa pregunta. ¿sí? ¿Qué le diría al Juanito de aquel entonces? Eh, yo creo que buena pregunta porque sabes que yo me la hice ahora en agosto tuvimos el retiro anual con los padres y yo soy muy amigo con el padre Pablo, que ustedes lo conocen, padre Pablo Bajardo, que está en Quito, en Ecuador. Y prácticamente con él, bueno, toda la formación juntos, pero nos ha tocado un gran regalo de estar bastante juntos, ¿no? Tanto en Guayaquil, en Quito y en San José, aunque yo esté acá lejos, pero siempre estamos en contacto y en el retiro preguntábamos, ¿no? O sea, qué fuerte, 10 años de sacerdote. Acabamos de cumplir, Pablo cumplió hace 2 días 11 años sacerdote, yo el 6 de septiembre cumplí 10 y en el retiro muy loco, así muy... era en la noche, ya tipo 10 de la noche y decía, a mí en mi curso me dicen negro, "Ven, vamos negro a la playa", porque fue en la playa este retiro y nos sentamos frente al mar en la noche con la guitarra tocando y o sea, qué loco 10 años, o sea, qué loco 10 años sacerdote y cuántas cosas han pasado y qué loco la decisión que dimos, o sea, de verdad, o sí a la mater, sí a Dios, con 21 años, casi 22, dejando estudios, dejando posibilidad de formar una familia, dejando enamoradas, dejando una vida posible, ¿no? No sé, de estar casado, eh, y pensábamos eso, ¿no? Que o sea, yo le diría, bendito ese Juanito que entró a la juventud y que bendito sea Dios, ese joven que se atrevió a confrontar. Bendito él que me hizo y me hace ser lo que yo hoy soy. Y yo creo que todo joven debe confrontarse, no sé si con la vocación sacerdotal, quizás sí, o religiosa, pero debe confrontar su vida vocacional. O sea, no solamente es vivir la fe y listo, dar testimonio, sino que para dar testimonio tienes que cuestionarte profundamente tu fe, tu convicción, tienes que decir, bueno, esto que creo, realmente lo creo de corazón, lo he sentido en mi vida, es latente o es solo ideología, está vivo, cómo está vivo, me impulsa, me da fuerzas, me determina para tomar ciertas decisiones, si matrimonio o la vida consagrada. O sea, yo creo que todo joven debería tener ese confronte fuerte de qué es lo que Dios quiere, ¿no? Para ti. Ujú. Hacia dónde va el barco de tu vida y donde Jesús es el que maneja, es el capitán, ¿no? Y te dice, no, es por acá, o no, es por acá. Como
ese atreverse, esa audacia, ¿no? Que tienen también los jóvenes para hacer cosas, también esa audacia interior de decir, bueno, Señor, ¿a dónde vamos? ¿No? Eso que le decía Jesús a Pedro, Hugo Vadis, ¿a dónde vas? Como, yo por eso como que le agradezco así a ese Juanito de aquel entonces de decir, bueno, preguntarse, ¿a dónde vas? Y que el Señor también me ha llevado por caminos a veces muy difíciles. No fue fácil el discernimiento ocasional, fue exigente, fue duro, eh, a veces muchas noches sin dormir, mucha oración. Gracias a Dios, el santuario hogar de la casa de mis papás, si hablara ese santuario, yo creo que iría bastante intimidad. Siempre me acuerdo y hasta el día de hoy nos recordamos, ¿te acuerdas? Me decía mi papá, cuando tocabas en la noche tu guitarra, 10 11 de la noche, cantándole a la mater ahí en la escalera frente al santuario hogar. Y, y sí, me acuerdo patente, o sea, muchos momentos de oración, de estar con Dios, de decir, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué incertidumbre? Por un lado, una alegría el servirte, quizás como sacerdote, pero también cuántas dudas, ¿no? O sea, ¿resultará, no resultará? Me imagino, no sé, a ti, Mari, cuando le dijiste sí a Juanjo, bueno, uno cuando entra en ese discernimiento, uno dice, bueno, ¿será el hombre o no? Y lo mismo él, ¿no? ¿Será ella o no? Y uno se lanza así a la piscina, ¡tac! A lo que Ujú, sea. Eh, yo eso le agradecería porque ese paso eh, me, me abrió muchos horizontes. O sea, la audacia de haber confrontado la fe y lo que Dios había sembrado en el corazón, que fue una decisión muy buena. O sea, la verdad es que no me arrepiento para nada y si volvieran a nacer, típica, ¿no es cierto?, de padre, y si volvieras a nacer, ¿qué elegirías? Elegiría lo mismo. O sea, no, ujú, no hay otra posibilidad, aunque venga la mejor chica. Eh, eh, Porque esto me ha dado plenitud, ¿no? Que no ha sido, como digo, ha tenido sus momentos de Belén, ujú, bonitos, ha tenido sus calvarios también, pero bueno, como todo en la vida, ¿no? Sentirse acompañado por ese Dios que siempre ha sido fiel, ¿no? Y que siempre creyó en mí. ujú, Yo como que si tuviera que resumir eso es ese Dios en la persona de Cristo que me mostró a su madre, María, nuestra mater, que a través de experiencias en la juventud me hizo creer que Él cree en mí. Eh, y eso para mí es una convicción de vida. Mm, ujú. Me Wow. encanta, Pater. Wow, es que se me ponen los pelos de punta. Eh, justo con eso que decía María ahora, antes de preguntarle, o sea, ese cuestionamiento de si no voy a poder ser papá o mamá cuando tenía el anhelo y así. Yo, un día, el pater y yo estábamos conversando así en el santuario y yo como que entré en cuenta, o sea, como que entendí muy fuerte la vocación a ser un padre espiritual que tienen los sacerdotes y cómo de verdad la practican, o sea, no sé, para todos nosotros hay como un sentido de paternidad con el padre asesor, ¿verdad? Y como una cercanía que se puede mantener y que va dentro de su vocación como, ¿sabes? Bueno, no sé, no soy sacerdote, pero yo diría que es como casi base de una vocación sacerdotal. Entonces, como que eso también me lo quería tal vez traer, aunque es un tema gigante, pero porque no nos damos cuenta que hay regalos que anhelamos y que Dios no es como que nos los va a negar, nada más que nos lo va a dar Exacto, como de una manera distinta, ¿verdad? Ujú, exacto, y qué bueno eso porque uno dice, bueno, el sacerdote no es padre, no, para nada, o sea, es padre, no biológicamente, pero es porque es algo constitutivo del hombre y la mujer, o sea,
una mujer consagrada no significa que no es madre, siempre va a ser madre. O sea, ustedes son madres también, aunque no tengan sus hijos, pero uno es madre con los hermanos, no sé, menores también, o con los Ujú, mayores, cuando tienes esa actitud de acompañar, de a veces de educar, o sea, es constitutivo del ser humano, del hombre, la mujer, ser padre y madre, ¿no? ujú, Eh, y yo creo que en el sacerdocio no se pierde, más bien se enriquece, se potencia, porque tienes muchas personas a las cuales acompañas, a las cuales gozas con sus alegrías. Me ha tocado llorar también con las dificultades de las personas, o sea, como un papá que a veces ve a su hijo en los momentos difíciles llorar, ¿no? O sea, y también me he visto llorando con las personas o en soledad al ver la fragilidad o la cruz del otro, ¿no? O llorar, o llorar de alegría o alegrarme cuando alcanzan un gozo o una conquista. Yo creo que esa paternidad sacerdotal dentro del sacerdocio no solamente es clave, sino que despierta mucha vida interior. O sea, hablando yo como sacerdote, despierta mucha vida interior. O sea, esa necesidad de estar ahí, de ver que Dios me pone esa vida para acompañar, para poder mostrarle lo que Dios quiere en esa persona. Entonces, claro, no se pierde, se gana y muchísimo, ¿no? Eh, no sé, incluso me ha pasado, yo me acuerdo una vez, o sea, me acuerdo cuando antes de ordenarme sacerdote, eh, yo hice, como diácono, hice mi alianza con el Espíritu Santo y yo le pedí una cosa al Señor que yo siento que hasta el día de hoy está vigente, que es que me regale el don de la sabiduría, no para entender toda la teología, porque bueno, igual entiendo, pero es para sabiduría para poder acompañar a las personas que Él me pone, ¿no? Ya para discernir, acompañar, para ver. eh, y, y siempre me pasa que, claro, me pasó otra vez que me decía, Padre, gracias por tu palabra en aquel entonces, que me ayudaron mucho. Y la verdad a veces no me acuerdo, porque también le pedí al Señor que me olvide de los pecados que confiese. O sea, que uno, imagínate acordarte de los pecados, ¿no? De todas las personas. Entonces uno queda claro, abrumado. ujú, Entonces, sí, bueno, qué bueno, dice qué. Y la verdad es que no me acuerdo lo que le dije, ¿no? Quizás por disperso, como ustedes ya saben que soy, eh, te aviso un poquito. Pero qué bonito, ¿no? Ahí está, ahí también está la paternidad, ahí también está la paternidad que junto con el Espíritu Santo actúa. ujú, Misteriosa, pero actúa. claro, Eh, claro. Wow. Wow. Y es que es eso que dice Mile, o sea, como que al final es, por ejemplo, o sea, y nosotros siempre hablamos mucho de eso, en realidad, como que siempre hemos hablado un poco como de la maternidad vista desde, bueno, no solo, o sea, aunque la anhelemos demasiado biológicamente, ni siquiera, ¿verdad? O sea, ni siquiera en este momento de nuestras vidas podemos estar seguras si realmente es el sueño que Dios tiene para nosotras, pero podemos irlo cumpliendo desde ya, desde muchas otras cosas que Dios mismo nos regala, o sea, con el simple hecho de, no sé, o sea, el ejemplo que ponía ahora de ser dirigentes, por ejemplo, que es lo primero que se me viene a la mente que tenemos relación, por ejemplo, con chiquitos, ¿verdad? O sea, desde ahí ya estamos viendo ese instrumento que la misma mamá nuestra lo hace con nosotros, entonces yo creo que es de verdad un regalo y también para nosotros tener esos segundos papás, ¿verdad? Que los recibimos en nuestro camino espiritual y a través del movimiento, ¿verdad? Eh, entonces, nada, o sea, de verdad que cada vez que lo escucho es como volver a escuchar por primera vez, aunque ya lo escuchaba antes. Y yo creo que también, bueno, eso que estábamos hablando un poco antes, de tal vez como ir respondiendo eso, como qué, no, qué es lo que nos da fuerzas, ¿verdad? Cuando tenemos esas dudas
o esas confusiones que muchas veces pensamos que están mal, ¿verdad? O sea, si estoy en un noviazgo súper estable y que nada más me cuestione eso, o sea, es que yo creo que no está para nada mal cuestionárselo porque es algo muy grande, o sea, es una decisión, o sea, yo creo que es lo más grande de nuestra vida, como para no cuestionarlo. Mm. Y Nela una vez me dijo, me acuerdo, que al final no cuestionamos cosas chiquititas, o sea, yo no me cuestiono totalmente si voy a elegir algo superficial o algo, ¿verdad?, pasajero. O sea, yo me cuestiono las cosas que vienen de algo grande, entonces yo creo que es eso, o sea, como no tenerle miedo a las dudas, que al final tomarla y dar el salto a dar miedo, pero, pero bueno, o sea, la duda en sí nos trae algo pleno. Eh, Exacto. Sí, yo creo que ahí también lo que decías, Mari, es parte de ese camino, ¿no? Y yo creo que ese discernimiento en las ocasiones, ¿no? Tanto en el matrimonio como en la vida consagrada, obviamente frente a esa encrucijada no solamente hay un miedo o una incertidumbre, sino que también te exige un paso, te exige una decisión, ¿no? Y, y yo creo que ahí la oración ayuda muchísimo, la oración, el, el tener un acompañante, alguien que te vaya acompañando para ir eh, dándote luces, ¿no? Para poder decidirte eh, por eso que está en tu corazón y que te da mucha felicidad, ¿no? Yo creo que en ese proceso de mi discernimiento vocacional, para mí fue clave el asesor, digamos, ¿no? Como él también conversábamos mucho, hacía mucho capital de gracias también. Yo me iba a veces, no siempre, pero me iba caminando a la Universidad del Santuario como ofreciéndole por mi discernimiento, ¿no? O sea, mucha oración personal, nocturna en el santuario hogar de la casa de mis papás, muchas idas al santuario, a veces llantos también por la confusión o por la incertidumbre, amigos que también te apoyan. Entonces yo creo que eso para mí fue muy clave y sobre todo la oración donde a veces, no sé, me acuerdo patente que el padre Eduardo me decía, Juan, ¿estás libre? Me escribía, me llamaba, porque en ese momento no había WhatsApp, me llamaba, me decía, oye, ay, 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 qué viejo el pate. Eh, y me decía, ¿estás libre? Y le digo, sí, también tengo clase y termino a tal hora y ahí estoy libre. Mira, me decía, no he celebrado misa y si quieres venir, vente y celebramos misa los dos. Y yo decía, chévere, terminaba clases y me iba a la casa de los padres, en la capilla de ellos y celebramos la Eucaristía. O sea, yo ahí de joven, él celebrando la Eucaristía y me acuerdo patente como ese signo de, bueno, vas a comulgar y me decía, no, acércate al altar, agarra el pan, mójalo en el cáliz y tú comulga. O sea, y yo decía, ¿ese gesto lo puedo hacer? Eh, Me decía, sí, la Eucaristía es eso también, ¿no? Eh, que uno dice hacia afuera, claro, litúrgicamente no es lo adecuado, pero para un joven que viene con ese cuestionamiento, con unas ganas vocacional de saber si el sacerdocio es lo tuyo o no, va despertando también ese anhelo de, sí, yo creo que se puede vivir el sacerdocio o puedo vivir el sacerdocio, lo que quizás 2 años antes era impensable. Eh, y todos esos gestos fueron ayudándome a que, no recuerdo la fecha concreta, pero me acuerdo que en diciembre del 2003 yo decido ya darle el sí al Señor, decir, bueno, si esto es lo que quieres para mí, en el santuario, eso sí me acuerdo, le dije, sí, Mater, aquí estoy, me decido por la vocación sacerdotal.
Tengo un 50% claro de que yo creo que me llamas hacia ese lugar. Tengo otro 50% que es medio incierto porque no sé si llegaré a ordenarme, porque de aquí faltan 10 años más de formación. Pero bueno, es algo, yo decía, es algo que que anhela, si ponía a la balanza lo sacerdotal, el darme a los demás como sacerdote, pesaba mucho más y me daba más felicidad que el tener una familia, ¿no? Sin desmerecer lo que la familia trae, ¿no? Eh, Así que decido, le dije a la madre, sí, fui donde el padre, padre, listo, estamos decididos, vamos hacia adelante. Y el reto era mi familia. Mi familia en este sentido no tenía idea de lo que pasaba. Entonces, entonces, yo le dije, el padre Eduardo, mira, en algún momento cuando le cuentes a mis papás vas a tener que ir a mi casa a contar cómo funciona toda la comunidad porque va a ser una bomba en la casa de mis papás, ¿no? Eh, bueno, me decidí, diciembre, como a comienzos, creo, más o menos, y mandé la carta, toda la postulación, que sé qué, bla, bla, bla. Y el 1 de enero, me acuerdo patente, estaba en mi casa, en la casa de mis papás. Con mi papá estábamos viendo una película en la cama de él. Mi mamá estaba en la cocina y en ese momento mi papá se quedó dormido, yo seguí viendo la película y suena el teléfono y era el padre Eduardo diciéndome que había sido aceptado a la comunidad de los padres. Wow. Entonces, euforia en ese momento fue, ¿qué? ¿En serio? Y sé qué, wow. Y no cabía en sí esta decisión. Después me contó, pero cuando sonó el teléfono y me escuchó y escuchó la alegría, él se despertó, pero se hizo el dormido. Eh, y yo me acuerdo que me vestí, o sea, andaba en shorts, me puse un pantalón y me fui al santuario a agradecer y a llorar a la mater por el tremendo y por haber sido aceptado. eh, no se imaginan, chicas, o sea, fue una alegría impresionante. O sea, 1 de enero, que es la fiesta de la Madre, Madre de Dios. O sea, eh, para mí fue como una confirmación de que todo este proceso de esta audacia que les decía, ¿no? De haber confrontado la vocación, la fe, me llevó a este camino y a esta primera etapa que era que la comunidad me decía, sí, eres aceptado para la vocación sacerdotal. Eh, Wow. entonces, fue, wow, y ahora decía, ahora Mater, tengo que decirle a mis papás porque esto conlleva que en febrero me tenía que ir a Chile. Y mis papás sabían esto. Entonces, bueno, al final, después de una misa de juventud, les conté, estábamos cenando en casa y le digo, papás, tengo que decirle algo importante, he tomado la decisión de dejar mis estudios porque quiero ser sacerdote. Fue un silencio así. Como, eh, hijo, dice qué, ¿verdad? O sea, ellos algo intuían, después me decían, nosotros algo intuíamos porque te veíamos mucho en el santuario, no descuidabas la universidad, sé que ibas a la universidad y todo, y me iba bien, pero te veía mucho en el santuario, mucho en jornadas, jornada que había, jornada que iba. Después tuve que regular eso porque mis papás tenían que estar los domingos para los almuerzos, entonces tuve que ahí negociar con el padre Bardo. Pero iba a muchas cosas de Schoenstatt, acompañaba mucho al padre Bardo y conversaba mucho con él. Entonces mis papás me decían, dentro de todo, intuíamos algo de que Dios estaba haciendo algo contigo. No sabíamos qué era, pero sentíamos que Dios algo hacía, ¿no? Nunca se opusieron, nunca se opusieron, pero a mi mamá sí le costó un poco
como el tomarla, decir, bueno, vaya, mijito, y estudie esas. Mi mamá me decía, pero espera, te queda año y medio, termina la carrera, ya haz lo que quieras. Y yo le decía, mamá, si no es ahora, si no me lanzo ahora, yo creo que es nunca. Eh, Entonces así nos fuimos a la aventura, o sea, mi mamá ahí como media contrariada, o sea, contrariada internamente, decir, bueno, ¿y te vas? ¿Y cuándo te vas? ¿Y quién te paga los estudios? ¿Y hay que pagar nosotros algo? Bueno, entonces llamé al padre Eduardo, fue el padre Eduardo a la casa y conversó y explicó un poco la dinámica de la comunidad. Eh, Ahí se quedaron, mi papá se quedó más tranquilo, pero mi mamá siempre tenía ese anhelo o esa espina, bueno, eso me lo contó ahora, o sea, ya me lo había contado antes, pero ahora que fui a la casa de mis papás me decía, para mí tu vocación fue dura, o sea, me golpeó mucho porque te decidiste y te fuiste a los 2 meses, y te fuiste por 3 años, después de 3 años te volví a ver. Entonces, claro, ese tiempo para mí fue durísimo porque te extrañaba mucho, yo soy el único hombre en mi casa, tengo 2 hermanas. eh, Iba a tu cuarto y lloraba mucho, entonces mis hermanas me decían que después una de mis hermanas se cambió de cuarto, ocupó mi cuarto para que no extrañara mucho. Eh, pero ahí mi papá fue también como apoyándola, ¿no? O sea, Juanito está feliz, o sea, está contento y bueno, recemos por él, recemos por su vocación. Y eso me decía ahora, ¿no? Ella me decía, yo tuve una lucha interna con la mater de ¿por qué te lo llevas? ¿No? O sea, mi mamá es bien así, yo le saqué el carácter de mi mamá así bien fuerte, ¿por qué te lo llevas a mi hijo? Decía, ¿no? Y fue una lucha interna, ¿no? Lloraba, no entendía, hasta que al final me dijo, fui al santuario una vez y le dije, mater, está bien, te lo llevas, pero vamos a hacer un trato. Le dice mi mamá a la mater, o sea, fue muy osado ella, ¿sí? Yo te lo entrego con la condición de que él venga como sacerdote. Eh, yo te lo No. entrego con la condición de que él venga como sacerdote. Y ahí empezó para ella un camino de acompañamiento, ofrecieron mucho capital de gracias, ofrecieron con mis papás ir todos los días a misa. Eso yo no lo sabía hasta que me ordené sacerdote, donde todos los días iba a misa rezando por mi vocación y se siente, o sea, se sintió muy fuerte, o sea, como la familia también, mis hermanas también apoyaban mucho eh, espiritualmente esa vocación, ¿no? Entonces, es todo un, es todo un tema así muy bien bonito, ¿no? Que todo eso recordaba ahora, ¿no? Los 10 años, tanta vida, tanta historia, por eso me surge esta gratitud, ¿no? O sea, y esa audacia de aquel Juanito de 21 años que se lanzó a la piscina para algo grande. Wow. Wow, o sea, es que wow, la verdad que cada minuto es como wow. Y gracias también por comentar esto tan importante de la familia, porque es cierto que es, o sea, un llamado para cada uno y que es la decisión, o sea, y es cumplir el sueño que Dios tiene para cada uno, pero que no vivimos solos. Que bueno, justo ayer en el Evangelio, ¿verdad? Hablaba de que hemos sido creados para vivir en comunidad, que venimos de una familia, ¿verdad? Y que, bueno, que es un tema. Y gracias también como que por mostrar esta realidad que es parte del proceso, ¿verdad? Y que a todos, o sea, nos toma, pues, a la gente más cercana, a la persona a la que, así como hay padres a los que les cuesta cuando los hijos se van de la casa por matrimonio, pues también por la vida célibe, ¿verdad? Así que gracias también por compartir esta última parte también de la familia, que es algo tan importante y que a muchas personas les podría generar muchísima duda, como cómo se lo tomarán mis papás, tal, mis hermanas, tal. Así que muchísimas gracias.
Y bueno, ya para ir terminando y cerrando, pues, o sea, este tema de la vocación es gigante, o sea, da para que hablemos Y toda la poder vida. quedarnos 4 horas aquí. Exacto, y que bueno, encima a nosotras justo nos apasiona muchísimo, muchísimo, y que es algo o sea, que los invitamos a cuestionarse, y yo siempre he dicho, y justo este último año todavía más, que, que estoy convencida de que tenemos que verdaderamente cuestionarnos nuestra vocación para elegir, no para descartar. Em, y porque así como tantas personas se cuestionan y se adentran en este proceso, terminan siendo sacerdotes o en la vida consagrada, pues en realidad también deberíamos todos cuestionarnos y elegir verdaderamente el matrimonio, em, así como se elige, ¿verdad? La vida célibe. Y también algo que a mí me ha dado mucha paz en el último tiempo por mis circunstancias, que decidir adentrarse en este camino de cuestionarse la vocación no quiere decir que uno, en nuestro caso, que yo voy a terminar siendo hermana o monja o consagrada. ¿Verdad? Porque muchas veces es como, no, no me lo voy a cuestionar porque estoy abriendo la puerta. No, 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 o sea, es como que y que luego Dios nos ha dado la libertad y que Él, o sea, y que también, bueno, yo creo que el testimonio de Pater es, o sea, ejemplo claro de que Él nos va mostrando el paso que tenemos que dar como que ahorita. Y yo rezo mucho siempre por eso, como Jesús, revélame el paso que tengo que dar hoy. No el que tengo que dar en 5 años, sino el que tengo que dar hoy para que en 5 años pueda dar el que me toca en ese momento, ¿verdad? Así que bueno, ya con esto vamos cerrando y Pater, si le preguntamos y si quiere, porque puede también pasar preguntas, algún propósito que le podamos dejar a todas las personas que están escuchando o viendo el podcast, un poco como para ayudar en este proceso y bueno, eso, un propósito. Un propósito, creo, es abrir el corazón, ¿no? A esta propuesta de Dios, ¿no? Justo que hablábamos ayer en la jornada de sexualidad, vale la pena vivir la propuesta de Dios en relación a la castidad. También abrir la puerta, ¿no? Del corazón a Dios, ¿no? Como un propósito, bueno, de preguntarse qué es lo que Dios quiere en mi vida, ¿no? Eh, que esa apertura del corazón, y que justo el Evangelio ayer lo decía, ¿no? Con el tema del divorcio y todo eso, y Jesús dice, Moisés puso esa acta de divorcio por lo cerrado que es el corazón, ¿no? Más bien abrirlo, o sea, abrir el corazón, eh, ese propósito de abrirlo a la novedad que te regala el Señor, a abrir el corazón a si quieres ir a un retiro que te están ofreciendo, anda, o una jornada que te están invitando, anda, o sea, tener ese corazón abierto para poder descubrir a ese Dios de la vida y que quiere también acompañarte en la vida. Yo como que diría eso, ¿no? Abrir el corazón que se abre. Bueno, tremendo propósito, o sea, wow, la verdad, está increíble. Hay que definitivamente es algo en lo que tenemos que trabajar, así que gracias por este tremendo propósito que bueno, que está súper bien y que también algo súper importante con los propósitos que proponemos es no rendirse y que caemos, pero que hay que levantarse y seguirlo intentando, intentando y pedirle muchísima intercesión a nuestros amigos los santos, que saben que nosotras somos bastante amigas de los santos, y también al Espíritu Santo, a Dios Padre, Jesús, María, o sea que, y bueno, que justamente aprovechar esta paternidad y maternidad de las personas consagradas que están ahí para acompañarnos, ¿verdad? Así que yo creo que con esto ya terminamos el podcast. Gracias, Pater, por aceptar la invitación y por regalarnos este ratito de tanta sabiduría.
y de un testimonio que, como lo decía al inicio, o sea, está lleno de muchísima sencillez, o sea, muchísima grandeza dentro de mucha sencillez que hace que nos acompañe a cada uno desde nuestra historia. Ujú, sí. No, gracias, gracias a ustedes, chicas, por el trabajo que hacen. Yo creo que es audaz, qué bueno, la que hablamos de la audacia. eh, pero creo que esto ayuda a que otros jóvenes conozcan a Dios, un Dios muy atractivo, un Dios que no te quita nada, te regala mucho y que también con el testimonio de ustedes también lo muestran, ¿no? Ese Dios simple, simplicitas, ese Dios que su mensaje es sencillo y que llega al corazón de los sencillos, ¿no? Para hacernos grandes. Entonces, Ujú. gracias por la... Ay, Gracias de gracias. verdad, que sea el primero de muchísimos. Y nada, en serio, gracias por todo esto que, o sea, que yo estoy, pero bueno, cerrada. Sí, muchas gracias, Pater, y también a todos los que están escuchando y escucharon hasta el final y que bueno, que pudieran tener la oportunidad de vivir esto con nosotros. Y bueno, y ya con eso nos despedimos. Adiós. Chao. Gracias, chao. Dios.